Vamos con la segunda parte del tema congruencia de triángulos. Ya habíamos hecho primero los primeros 15 ejercicios y ahora seguimos avanzando entonces del 16 en adelante, pero antes de ir viendo ejercicio por ejercicio, les recuerdo lo siguiente, de que para poder trabajar y conseguir una congruencia de triángulos debemos basarnos en algunos criterios. Y tenemos entonces el criterio lado, 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 que me indica que dos triángulos son congruentes. Este es el símbolo de congruencia, ¿cierto? Que estos dos triángulos son congruentes si se cumple que los tres pares de lados son respectivamente congruentes. O sea, si digo que esos dos lados son congruentes, también son esos otros dos lados y este otro par de lados también son congruentes. Entonces ahí tenemos lado, lado y lado congruente. Entonces cuando tenemos los tres pares de lados congruentes, decimos que los triángulos son totalmente iguales, ¿ya? Sin necesidad de estar determinando ángulos, porque con eso basta. Entonces siempre vamos a tener tres elementos que nos van a determinar si dos triángulos son o no congruentes. Después está lado, ángulo, lado, que se refiere entonces a que estos dos triángulos son congruentes si tienen un lado igual, un lado congruente, tienen un ángulo congruente y otro lado congruente. O sea, lado, ángulo, lado, congruente con lado, ángulo, lado, ¿ya? Y ahí tenemos el segundo criterio. También, o sea, cuando uno comprueba eso, ya sabe que los dos triángulos son congruentes. No necesita sacar nada más. Ya sabe que el otro par de lados también es igual. Sabe que los otros ángulos respectivamente iguales a los ángulos del otro triángulo, en fin. Después tenemos ángulo, lado, ángulo. Entonces, nuevamente los dos triángulos. Y vamos a tener un par de ángulos que son iguales o congruentes. Un lado igual y el otro ángulo igual. Entonces, ángulo, lado, ángulo, congruente con ángulo, lado, ángulo. Con eso basta para decir que estos dos triángulos son congruentes, o sea, son totalmente iguales. Y por último, quizás el teorema que menos se ocupa, pero que nos puede presentar algún problema cuando tenemos que trabajar con lado, lado, ángulo mayor. Porque este criterio utiliza entonces necesariamente la medida de uno de los ángulos para saber que es el ángulo mayor o que el enunciado me diga que ese ángulo es el mayor. Entonces, si tenemos dos triángulos, podrían decirme, por ejemplo, que estos triángulos son rectángulos. Y ahí voy a tener lado con lado congruente, lado con lado congruente, y aquí tenemos dos ángulos que son congruentes, porque son rectos, pero también son el ángulo mayor. Porque ustedes saben que si este mide 90, la suma de los otros dos tiene que dar 90. Pero esos van a medir menos de 90. O sea, de los tres ángulos que tengo aquí, el mayor es el 90. Y entonces tenemos lado, lado, ángulo mayor, lado, lado, ángulo mayor. Y cuando eso ocurre, decimos que estos triángulos son congruentes. Ya, ahí están los cuatro principios, los cuatro, ¿cierto? En una parte le dicen teorema, en otra parte le dicen ya criterios. Bueno, ahí están los cuatro que vamos a trabajar para los ejercicios que vienen a continuación. Y entonces yo le decía que habíamos hecho los, los 15 primeros, ¿cierto? Claro. Ahí le estoy mostrando, este es el 15 en el que habíamos quedado. Ya. Ahora pasamos al 16. De ahí estamos partiendo. Bien. Ejercicio 16. El triángulo ABC congruente con el triángulo DEF. Ya, bueno, aquí en este caso no nos están pidiendo que apliquemos, ¿cierto?, algunos de los criterios, porque ya nos dicen que los triángulos son congruentes. Dan esa información. Y nos preguntan por el ángulo ACB, lo ubicamos, y que corresponde a este valor X. Ya. Lo primero que uno hace, y ya se lo decía en el video anterior, es
completar todos los ángulos, ¿cierto? Completar los 180, ya sea en ángulo suplementario o ángulos interiores del triángulo. Si este mide 120, este mide 60 y ahí tenemos ángulo suplementario 180 grados, 120 más 60. Y en el triángulo tenemos un ángulo de 60 y el otro de 40, 60 más 40, 100, entonces este mide 80. Bueno, y ahí ya tenemos entonces todos los ángulos completos, los que se podía, ¿cierto? Y ahora nos está faltando, como nos piden este ángulo ACB, estos valores, ver qué ubicación tienen acá en este otro triángulo congruente, porque si los dos triángulos son iguales, estos mismos valores van a estar en este otro triángulo. El asunto es que hay que ubicarlos, en qué posición están. Y para eso nos podemos basar en lo siguiente. Si aquí ya me dieron esta congruencia que se cumple, yo puedo entonces trabajar ya con los dos primeros, las dos primeras letras que serían AB, y estaría diciendo que este trazo AB es congruente con este trazo DE. ¿Ya? Entonces, AB, ahí está AB, es congruente con el trazo DE. ¿De qué me sirve eso? Que si ustedes se fijan, DE es opuesto con el ángulo de 80 grados. Y por lo tanto, si los dos triángulos son congruentes, son iguales, el opuesto a AB, aquí está, el opuesto a AB, también tiene que medir lo mismo. O sea, 80 grados. Y por lo tanto, de inmediato determinamos el valor del ángulo X o del ángulo ACB que me están pidiendo. Listo. Así que eso es lo que teníamos que hacer y que es común de que tengamos dado congruencia y que trabajemos con estos elementos porque esto tiene que estar en orden. Como en este caso, 17, donde nos dice que el triángulo ADE, vean aquí, ahí está, ADE con CFE, estos dos son congruentes, son iguales, y el valor de X, aquí está X, lo voy a remarcar, un poco escondido la X, ahí está. Vamos a ver, partamos con lo siguiente. Hay algo que uno desde pequeño aprende sin ningún problema y que son los ángulos opuestos por el vértice. O sea que si este ángulo mide 40, sabemos que este otro también mide 40, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Así que me imagino que eso es lo más fácil de partir y colocar en la figura. Y entonces empezamos a completar 90 ángulos suplementarios, 90 para completar 180. Los ángulos interiores del triángulo, tenemos 90 y 40 que da 130, este mide 50, ¿ya? Y ya tenemos todos estos ángulos listos, completos. Ahora tenemos que completar en este otro triángulo, porque si estos dos triángulos son congruentes, los valores 40 y 50 de 90, 40, 50 y 90 van a también estar acá en esta posición. Ahora, por la forma que tiene, uno podría decir, bueno, acá están los 90, pero en geometría no tenemos que suponer cosas. Así que no supongamos mejor. Y entonces fijémonos que aquí el trazo EC, o CE, como quieran decirlo, es el que está opuesto a los 90 grados. CE, miren, este con este. ¿Ya? Ahí está, CE. Esos son las letras que me forman el trazo y que me dicen que está opuesto a 90 grados. Por lo tanto, en el otro triángulo tengo que usar eso mismo, el primero con el último, ¿ya? Para decir que opuesto a AE va a estar entonces los 90 grados, ¿ya? Y aquí tenemos AE y por lo tanto opuesto va a estar ahí el 90 grados, ¿ya? Así que por eso les digo, es importante cuando me dan esta congruencia de triángulo, porque aquí yo puedo extraer información para ocuparla en el ejercicio o en la demostración que esté haciendo. Y bueno, y ahí completamos 40, 90, ¿cierto? Este mide 50 y completamos también suplementario, 90 hacia un lado, 90 hacia el otro. Ya, pero vamos a lo que me están pidiendo. Me están pidiendo X. Y aquí X lo tengo ubicado, bueno, ahí está ubicado en dos triángulos, pero si vemos el triángulo DBC, ¿ya? DBC. En ese triángulo tenemos el 50 y el 90.
50 y 90, 140 para 180, X mide 40 grados. Listo, ahí estamos, pero impecable con la 17. Vamos a la 18. Ángulo RQT. A ver, RQT me está hablando de todo este ángulo, ¿no? Todo ese ángulo. Así que lo vamos a marcar ahí ya con 2 rayitas. Es congruente con SRQ, ¿ya? SRQ con este ángulo. Ya, coloquémosle 2 entonces. Ya sabemos que esos dos ángulos, por lo tanto, tienen la misma medida, son congruentes. Pero también me dice que son congruentes el ángulo A con el ángulo B. El ángulo A, ya ahora lo voy a colocar uno, con el ángulo B, una rayita para indicar que esos dos son iguales, son congruentes, y tenemos que demostrar que QT, este de acá, ya, le voy a poner eso para acordarme, QT con RS, con este. Ya. Tenemos que demostrar que esos dos son congruentes. Ya, empecemos entonces a ver de qué forma vamos a trabajar este ejercicio para resolverlo. Y esto, así como está planteado, no resulta fácil, ¿eh? Cuando un alumno se le plantea un ejercicio de este tipo, de repente se complica, y la complicación tiene que ver con eso de que hay un triángulo sobrepuesto sobre el otro, ¿cierto? Se cruzan los dos triángulos, entonces eso complica un poco. Bueno, pero veamos cómo podemos sacarnos esa complicación. A ver. Si ustedes revisan ahí el triángulo QRT, ¿ya? Aquí, a ver, lo vamos a colocar así. Ese triángulo. Vean los ángulos que tiene QRT. Tiene este ángulo, que está marcado con 2 rayas. Tiene este ángulo B, marcado con una rayita, ¿ya? Y tenemos entonces 2 pares de ángulos, pero también tenemos un trazo QR que nos permitiría trabajar con ángulo, lado y ángulo, ¿ya? Y en el otro triángulo, en el triángulo QRS, si vemos los ángulos que tiene QRS, vemos que tiene A, o sea, con una rayita, este con 2 rayitas, y también el trazo QR, ¿ya? Por lo tanto, en ambos se está cumpliendo lo siguiente, que tenemos un par de ángulos con una rayita, un par de lados, que es el QR para ambos, ángulo lado, y el otro ángulo que es con 2 rayitas. O sea, podemos aplicar ángulo, lado, ángulo, y estos dos triángulos que están ahí cruzados son congruentes, ¿no? Entonces, si estos dos triángulos son congruentes, significa que QT es congruente con RS, ya, para colocarlo ordenado, con RS. Bueno, y ahí está listo. Ahí demostramos que esos dos lados son congruentes. Pero, resulta que está la posibilidad de que uno pueda hacer una cosa diferente cuando tiene un ejercicio así, ¿eh? Cuando uno está aprendiendo hace esto, ¿eh? Después ya no es necesario, pero uno al principio lo que puede hacer es estos dos triángulos que están cruzados, colocarlos aparte, dibujarlos aparte. Entonces aquí tengo QRT, vean, QRT, y coloco los elementos que tiene marcado, ya. QRT tiene marcado este con 2 rayitas y ese con una rayita. Eso. Y dibujo también el otro triángulo, ¿ya? Dibujo el otro triángulo. El otro triángulo, sus vértices son QRS. QRS. Y veo sus elementos, sus ángulos de QRS, que aquí tenemos el ángulo A, que está marcado con una rayita, y tenemos este ángulo que está marcado con 2 rayitas. Y entonces comparemos estos dos triángulos. Y vamos a ver entonces que tenemos un par de ángulos iguales, que está marcado con 2 rayitas, un par de ángulos iguales, que está marcado con una rayita, y QR con QR, que son iguales. Claro que son iguales, si son el mismo trazo, es igual consigo mismo. Y ahí se ve claramente el teorema, o el criterio
ángulo, lado, ángulo, con ángulo, lado, ángulo. Y por lo tanto son congruentes. Si son congruentes entonces estos dos triángulos, ¿ya? ¿Qué pasa con lo que me estaban pidiendo? ¿Cuál es el opuesto a dos rayitas? Este, ¿cierto? TR, ¿ya? ¿Cuál es el opuesto a una rayita? S, QT. Y entonces, basado en los opuestos, yo tengo que basarme para demostrar lo que me estaban pidiendo. El opuesto a QT, a QT está opuesto una rayita. Entonces aquí a una rayita el opuesto es SR o RS, como quieran decir. Y ahí también se demuestra. Así que ahí les doy otra posibilidad de trabajar, que es dibujando la figura aparte. Se hace más largo, pero bueno, la cosa es poder sacarlo. 19. El ángulo BAC congruente, ahí lo vamos a marcar, con EDF. Ya, una rayita, EDF, una rayita. AB congruente con DE. Ahora estamos hablando de los segmentos AB con DE. Ya, perfecto. Hasta ahí vamos, impecable. AF con CD. AF, dos rayitas, con CD, dos rayitas. Ya. ¿Qué tenemos que probar? Que el ángulo ABC, le voy a poner un puntito ahí, con el ángulo DEF, con S, son congruentes. Tenemos que probar entonces que esos dos ángulos que marqué con puntito tienen la misma medida, o sea, son congruentes. Ya, empecemos entonces a efectuar el trabajo. Otro ejercicio que les cuesta de repente llegar a la solución, a probar lo que nos están pidiendo. Ya. Veamos en el triángulo ACB. Veamos en ese triángulo. Tenemos, bueno, aquí está marcado un lado, tenemos un ángulo marcado también, tenemos esos dos elementos, y aquí tenemos una parte de este lado, ¿ya? De este lado AC. Entonces lo que vamos a hacer es, a F lo tenemos marcado con dos rayitas, ¿cierto? Ya, este trazo FC le vamos a hacer una marca de 3 rayitas. Entonces tenemos a F con 2 y FC con 3. Bueno, veamos entonces qué logramos con eso. Tenemos un lado con una rayita, un ángulo con una rayita, y aquí un lado que tiene 2 y 3 rayitas. Vámonos al otro triángulo, FDE, y vean que FDE tiene un lado con una rayita, un ángulo con una rayita, igual que lo anterior, y ahora este lado, ¿cuánto es? 2 rayitas y una rayita. O sea, los mismos elementos que el triángulo anterior. O sea, tenemos lado, ángulo y otro lado respectivamente iguales. Y ahí está. Teniendo eso, ya no hay ningún problema, ¿ya? Porque el opuesto a AC, el que tiene 2 y 3 rayitas marcadas, el opuesto a AC es, ahí está, es el ángulo marcado con el puntito. Y si vemos en el otro triángulo, el opuesto también al que tenga 2 y 3 rayitas, que es FD, ahí está 2 y 3 rayitas, el opuesto es ese ángulo. En conclusión, esos dos ángulos marcados con puntito tienen la misma medida y son congruentes, y probamos lo que estaban pidiendo. Así es. Ejercicio 20. AB congruente con AC. Marcamos AB con AC. AD bisectriz del ángulo BAC. Ahí está el ángulo BAC. Como me dicen que AD es la bisectriz, estos dos ángulos son iguales, y tenemos que probar que BD, con CD, con S, son congruentes. No sabemos sus medidas, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo podemos comprobar de que esos dos tienen la misma medida y son congruentes, son iguales.
Ya, tenemos un lado, un par de lados iguales, un par de ángulos iguales. ¿Qué me está faltando? Bueno, me está faltando que me dé cuenta de que este trazo AD, este que estoy remarcando, es de los dos triángulos. ¿Ya? Este lado es del triángulo DAB, pero también es del triángulo DAC. Y por lo tanto es igual consigo mismo. ¿Ya? Y entonces tenemos lado, ángulo, lado, iguales a lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Conclusión, los dos triángulos son, estos dos triángulos que están formados aquí, son congruentes. Si son congruentes, vemos que el lado que está opuesto al ángulo marcado con una rayita, y ahí también, tiene que ser igual al otro que está marcado con una rayita. ¿Cierto? Entonces, al ángulo se opone un lado que, como ahí tenemos la misma medida, el mismo ángulo, entonces se opone al mismo, no al mismo lado, sino que a un lado que tiene la misma medida. Y llegamos a la conclusión entonces que BD es congruente con CD. (21) Seguimos trabajando ZQ, ZQ. Aquí, Z, este es un Q. A ver, ZQ, como estamos pasando por sobre I, a ver, vamos a colocarlo así mejor. Este, ZQ, es congruente con PI, ya, es congruente con este. Esos dos tienen la misma medida. También me dicen que el ángulo XZP, ZP, o sea, este ángulo, rayita, es congruente con XPZ, ¿ya? Con este. Bueno, de inmediato vemos que en el triángulo mayor, XPZ, en el mayor, tenemos estos dos ángulos que son iguales. O sea, estamos trabajando con un triángulo isósceles y por lo tanto los lados opuestos a esos ángulos iguales son iguales. Así que eso tenemos que colocar enseguida los datos para que nos ubiquemos en lo que queremos llegar. A ver, queremos llegar que XI es congruente con XQ. Que este y este son congruentes. Ya. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a trabajar con este triángulo y con el otro que están, ¿cierto?, cruzados, teniendo o considerando, si quieren, esto como base. Entonces estoy trabajando con el triángulo que tiene aquí una base ZQ y el otro triángulo es el que tiene esta base que va desde I hasta P. Ya, para que se ubiquen más o menos con qué triángulo estoy trabajando. Entonces, primero, el que rayé, el que achuré. Tenemos aquí un ángulo marcado y tenemos también un lado, ¿ya? Pero también tenemos ZQ que está indicado de esa manera, que está marcado también entonces, ¿ya? O si quiere lo marcan en vez de así, colocar con dos rayitas. Y la cosa era para no enredarse con esta I que está de esa forma. Ya. Pero en ese triángulo tenemos lado, ángulo y lado. Lado con una rayita, ángulo con una rayita, lado con dos rayitas. En el otro triángulo, vean que tenemos lado con una rayita, ángulo con una rayita, y este lado, PI, que acá arriba está marcado, ¿cierto?, que sería el que está con dos rayitas. O sea, los triángulos son congruentes. Esos dos triángulos. El triángulo, lo voy a colocar para que se ubiquen mejor. El XZQ, ese triángulo es congruente con XPI. Triángulo XPI. Y si esos dos triángulos son congruentes, ¿ya?, el ángulo
opuesto, o sea, no, el lado opuesto a este ángulo que tiene una rayita, que es ese de ahí, ¿ya? Va a ser igual al que está opuesto a una rayita en el otro triángulo, y que es ese de ahí, ¿ya? En conclusión, esto que yo tengo marcado con puntitos o dos trazos son congruentes. Y ahí probamos entonces que XY es congruente con XQ. Bueno, 22. Ustedes ven que los ejercicios se complican un poco más cuando tienen figuras que están cruzadas, ¿cierto? Unas con otras, ¿ya? Pero eso hay que acostumbrarse y hay que aprender a visualizarlo, a verlo, porque estamos ahora trabajando con ese grupo de ejercicios, ¿cierto? Que son los que pueden considerarse un poco más complicados que el primer grupo de ejercicios que vimos en el video anterior. Vamos entonces al 22. Dice, si EH congruente con BH, ya, EH con BH, AH congruente con DH, AH, a ver, todo esto con DH, con todo esto. A ver, eso, miren, lo podemos indicar del siguiente modo. Si este trazo AH con DH son iguales, entonces yo puedo colocar a este una y este dos rayitas, y este 1 y este dos rayitas, porque ahí me dirían lo mismo, ¿cierto? La suma de estos dos trazos va a ser igual a la suma de estos dos trazos. O sea, los dos trazos son congruentes. Y después nos dicen que AC, ¿ya? AC congruente con DF. A ver, AC, miren, AC, todo este trazo que tenemos marcado con 2, con 1, entonces este trazo coloquémosle 3. Y ese es congruente con DF, DF, que también lo tenemos marcado con 2, 1, entonces este marquémosle 3. ¿Ya? Entonces la suma de este que tiene 2 rayitas con este que tiene 1 y con este que tiene 3, obviamente que va a ser lo mismo que este que tiene 2, 1 y 3 rayitas. Perfecto. Después también me dicen que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Ay, qué manera de darnos datos. Ya. Y tenemos que probar que EF, este, y BC son congruentes. Ya. Bueno, ahí ustedes comprenderán de que ahí depende mucho de lo que visualice cada uno para hacer un procedimiento que le pueda llevar a la solución. Así que empecemos a ver qué es lo que vamos a utilizar. En esto, bueno, me fijo principalmente de donde me están pidiendo los trazos, en qué triángulo están incluidos, y están incluidos en este triángulo pequeño ahí, ¿cierto? El triángulo EHF, en ese triángulo, y el otro está en, ¿cierto?, VHC. Ya. Tenemos un ángulo opuesto por el vértice. ¿Ya? Así que eso conviene marcarlo porque nos puede ayudar a resolver el ejercicio. ¿Ya? Y bueno, y es lo que pasa, porque vean de que en este triángulo EHF, en este triángulo, tenemos un lado, un ángulo y un lado correspondiente, ¿ya?, correspondientemente igual a, en este otro triángulo, a un lado, ¿cierto?, a este ángulo que tiene 2 rayitas y este lado que tiene 3. O sea, aquí enseguida comprobamos de que este triángulo con este triángulo son congruentes. Si estos dos triángulos son congruentes, el opuesto a 2 rayitas, que está marcado acá, ¿cierto?, con signo de interrogación, va a tener la misma medida que este que está opuesto a 2 rayitas y que tiene justamente el signo de interrogación. O sea, esos dos trazos son iguales porque están opuestos al mismo ángulo, y por lo tanto probamos que EF es congruente con BC. ¿Ya? Pero partió de darse cuenta de que había un ángulo opuesto por el vértice, y que lo voy a escribir aquí, y que el triángulo este triángulo EHF es congruente con el triángulo BHC.
¿ya? Eso nos dio la pauta de que estos dos triángulos son congruentes y afirmar que los trazos que nos estaban pidiendo son congruentes. (23) EFGH rectángulo, ya, ahí está todo, bueno, están marcados los 90. Después vemos si conviene marcar algo más. Y también nos dicen que el triángulo DGC, ya, DGC, estamos hablando de este triángulo, este, es congruente con BEA, con este. Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Bueno, vamos a tener que ver cuál es la situación aquí, qué es lo que nos están pidiendo para saber qué vamos a ir marcando. A ver, el ángulo DCB, el ángulo DCB, todo este ángulo, congruente con DAB, con todo este ángulo. Ya. A ver, empecemos a colocar alguna de las congruencias que nos interesa para poder definir si eso que me están diciendo es verdadero o no. Ya. Cuando me dicen que el triángulo DGC es congruente con B, con este BEA, cuando estos dos me dicen que son congruentes, yo puedo entonces, aparte del ángulo de 90 que tienen marcado, marcar más cosas. Así que vamos marcando más cosas. Ya. Si yo le coloco a este una medida cualquiera alfa, ¿ya? Este va a tener una medida cualquiera beta, ¿ya? Y ahí coloqué entonces ángulos cualquiera, ¿ya? El opuesto a alfa es el trazo GC. El opuesto a alfa es GC. Vean aquí, GC se refiere a estos dos. Por lo tanto, a esos dos, o sea, EA está opuesto también el mismo alfa. ¿Dónde está? Aquí está EA, o sea, este es alfa. Y significa que este de acá es beta, ¿ya? Entonces, ahí sirvió, colocó un ángulo cualquiera, pero después me fijo en este orden que me dieron, porque ahí puedo determinar qué ángulo está relacionado con qué ángulo. Ya, seguimos. ¿Qué otra cosa podemos determinar? Porque aquí, aparte de los ángulos, también tenemos los trazos que son iguales. O sea, sabemos que este, por estar opuesto a 90 grados, es igual con este, o está opuesto a 90. El opuesto alfa, ¿ya? 2 rayitas, el opuesto alfa, 2 rayitas. Y el opuesto a, me está faltando, a beta, el opuesto a beta, que es todo este trazo, ¿ya? EB, opuesto a beta, todo este trazo DG. Como esta figura es un rectángulo, estos trazos opuestos son iguales. H, G y E, F, esos son opuestos. Luego, si me dicen que DG es congruente con EB, los dos son iguales, significa que 2 más esta partecita que le voy a poner 3 es igual a 2 con esta partecita que le voy a colocar 3. ¿Ya? Vean la cantidad de cosas que estamos colocando. Bueno, aparte de todo eso, decíamos de que este es un rectángulo. Y si es un rectángulo, por lo tanto, este lado HE es congruente con este lado GF. ¿Ya? ¿De qué sirve eso? De que aquí yo tengo un trazo completo que mide el puntito y las 2 rayitas, ¿cierto? Y vean que aquí también tengo lo mismo, este trazo que es puntito y 2 rayitas, ¿ya? Y entonces en estos dos triángulos que están en estos extremos, que están en blanco, ¿ya? Vean que tenemos un lado o un cateto marcado con 3 rayitas, el ángulo de 90, y después viene el lado marcado con puntito y 2 rayitas. Y vean este otro que está en blanco, lo mismo, 3 rayitas, 90, y el otro lado
puntito con dos rayitas. O sea, conclusión, por lado, ángulo, lado, estos dos triángulos que están en blanco son congruentes y tienen las mismas medidas. ¿Ya? Eso implica entonces que los ángulos también van a tener la misma medida. O sea, si aquí tengo 3 rayitas, el ángulo opuesto, ¿ya? Este va a tener la misma medida que que está opuesto a 3 rayitas, ese. ¿Mm? Ya. ¿Y por qué estábamos haciendo todo eso? Completando, pero todo lo que se pudiera. Bueno, porque me están hablando del ángulo DCB, ¿ya? DCB, que está aquí, que ya tenemos marcado beta y puntito, y aquí es igual con DAB, y DAB también tenemos beta con puntito. La suma de esos dos ángulos es la misma, por lo tanto esta es verdadera. ¿Ya? Después, DC congruente con AB. DC con AB ya lo tenemos marcado. Sí, son congruentes. Verdadero. Y después que el ángulo DCG, ¿ya? DCG, le pusimos beta, es congruente con ADG. A, ¿cierto? DG. A ver, ADG es este. A ver, de nuevo. El ángulo DCG. DCG es beta. ¿Ya? Está marcado. Y ADG no, ahí falló. Ese no es beta. ¿Ya? Por lo tanto, este es falso. Nos están pidiendo las verdaderas. Bien, ahí estamos entonces con el 23. Obviamente que ahora en esta segunda parte yo le estoy mostrando ejercicios ya mucho más complicados, un nivel de dificultad mayor que el que trabajamos al principio, que esa es la idea, o sea, mostrarle una primera parte de ejercicio que ustedes puedan ir resolviendo y adquiriendo una base como para llegar después a esta segunda etapa y resolver ejercicios de este nivel. Y el ejercicio 24 se los doy para que ustedes vean de que se puede también trabajar con problemas con enunciados verbales y que tengan que ver con alguna cosa de la realidad. Por ejemplo, en este caso nos dicen que el triángulo ABC, ¿ya?, es congruente con DBE. Estos dos triángulos entonces son congruentes, son iguales. Y nos preguntan cuál es el ancho AC del río. Esta es la medida que no sabemos. O sea, significa de que uno podría trabajar con la congruencia de triángulo, por ejemplo, para determinar un ancho de un río si es que lo necesita por alguna situación. Bueno, pero vamos a nuestro ejercicio. Tenemos medidas 12 y 12. Ya, ahí sabemos que esas dos medidas son congruentes, son iguales. Después tenemos una medida 20, pero ahí no podemos decir, si este es 20, este otro es 20, pero no. Tendríamos que ver aquí en el orden que tenemos, a ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Si esta medida es 20 y esta medida es 12, incluso podríamos sacar esa otra medida de E, porque tenemos, ¿se acuerdan de lo que hemos visto en videos anteriores? Del trío 3, 4, 5. Ya, pues, si la hipotenusa es 20, quiere decir que amplifico por 4, 4 por 5, 20, 4 por 4, 16, 4 por 3, 12, y me queda entonces el trío pitagórico 12, 16, 20. Y vean que tenemos 12 y 20. O sea, es el valor que falta colocar ahí. Y ahí está el trío formado, 12, 16, 20. Bueno, sigamos. Aquí tenemos un ángulo opuesto por el vértice, ya le vamos a colocar alfa, ese, opuesto por el vértice, alfa. Ya, ahí no se nota mucho, pero estos dos, ¿cierto? Esos son ángulos opuestos por el vértice. Y como estos dos triángulos son congruentes, el opuesto alfa, que aquí mide 16, ¿cierto?, tiene que tener la misma situación, ocurrir lo mismo,
para el otro triángulo, porque son triángulos congruentes, son totalmente iguales. Así que si aquí el opuesto alfa es 16, el opuesto alfa aquí también tiene que ser 16. O sea, X mide 16 metros. Esto está en unidades de metros. Ya, ahí tenemos entonces el ejercicio 24 listo. 25. ABCD es un paralelogramo. Bueno, del momento que nos dicen paralelogramo tenemos hartas cosas que decir, ¿eh? Porque en un paralelogramo los lados opuestos son iguales, hay que marquemos, mejor marquemos todos, todo lo que haya que marcar, lados opuestos iguales del paralelogramo, y también sabemos que los lados opuestos son paralelos. Entonces, si los lados opuestos son paralelos, aparece ahí, ustedes lo pueden ver claramente, la famosa Z que vimos por ahí en los videos de ángulos, ¿cierto? Y esa Z me indica entonces que este ángulo que está indicado como 3 es igual a ese ángulo indicado como 2. ¿Ya? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, a este ángulo le voy a colocar 6. ¿Ya? ¿Por qué estoy marcando ese? Porque aquí también, como hay líneas paralelas, miren, aquí hay otra Z, ahí, ¿ya? Entonces el ángulo 4 es igual con el ángulo 6. Así que el 4 es igual con el 6. Ya, a ver, pero antes que sigamos viendo más cosas, empecemos a ver si podemos ya responder estas cosas. El 1 más el 2 más el 4 da 180. El 1 más el 2, ¿cierto? La suma de estos dos, más el 6 da 180. Pero el 6 y el 4 son iguales. Así que decir 6 o decir 4 es lo mismo. Así que 1 más 2 más 4 ángulos igual a 180. Esto es verdadero. Ya. El ángulo 1 más el ángulo 2 es igual al ángulo 3. Si sumamos el 1 más el 2 es igual al 3. No, ahí no nos cuadra. Porque el 2 es igual con el ángulo 3. El ángulo 2 es igual con el 3. Pero el 1 sumado con el 2, que me dé el 3, no. Falso. El ángulo 1 más el ángulo 1 más el ángulo 2, aquí está, el 1 más el 2, es igual que sumar el 3 con el 5. Ya. Veamos, analicemos si eso es así o no es así. Vean de que tenemos aquí marcado dos rayitas, este lado, ¿cierto? Este ángulo con 2, y este es de B, que este lado es de los dos triángulos. ¿Ya? O sea, es igual consigo mismo. Entonces, dos rayitas y este que es igual. Y en este otro triángulo tenemos lo mismo. Ahí está el lado con dos rayitas, el ángulo con dos rayitas y el trazo que es BD. Conclusión, estos dos triángulos son congruentes, son iguales. Y si estos dos son iguales, el opuesto a este lado, ¿cierto? En ese triángulo, que es el ángulo 5, va a ser igual al que está opuesto al mismo lado en el otro triángulo, que es el ángulo 1. O sea, el ángulo 1 y el ángulo 5 son iguales. Ahora, si uno sabe completo todos los elementos del paralelogramo, sabe que eso es cierto, que esos los ángulos opuestos son de la misma medida. Ya, pero ahí nosotros lo comprobamos, y por lo tanto, si sumo el ángulo 1 que tiene 3 rayitas con el ángulo 2 que tiene una, ¿va a dar lo mismo que sumar el 3 con el 5? Sí, porque tiene una rayita y tiene 3, es lo mismo. Entonces esto es verdadero. Ahí está entonces el ejercicio 25. 26. Con los datos de la figura es falso que ya. Ahora estamos buscando qué es lo que es lo falso. ¿Cuál de esto es falso? Vemos que está marcado ahí con dos rayitas los lados del triángulo. O sea, ahí de inmediato sabemos que este triángulo es un triángulo isósceles, y por lo tanto, si es isósceles, los ángulos opuestos son iguales, así que lo marcamos, pero de inmediato. Seguimos. Aquí 3 y a este lado 3, o sea, otro triángulo isósceles. Y si es triángulo isósceles, los ángulos opuestos, le vamos a poner ahora dos rayitas, son iguales. Si ese es 90, 90.
Ya. ¿Y qué más nos queda por ver? Estos dos triángulos son congruentes, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que son congruentes? Miren, lado, no, ahí tenemos este lado. Lado con tres rayitas, lado, después tenemos este lado, que es común para ambos, y después ángulo mayor, porque en un triángulo 90 grados es el ángulo mayor. Poner otro mayor que 90 no se puede, ¿cierto? Entonces, tenemos lado, lado, ángulo mayor, lado, lado, ángulo mayor. Estos dos triángulos son congruentes. Y como son congruentes, entonces estos dos ángulos son iguales. Ya, para no colocar más rayitas, alfa, alfa. Ya, creo que ahí tenemos la mayoría de las cosas para ir respondiendo a esto. AE congruente con ED. AE es congruente con ED. Claro, demostramos recién que estos dos triángulos son congruentes, lo que significa entonces que este lado con este lado tienen la misma medida porque ambos están opuestos a alfa. Verdadero. Me están pidiendo lo falso, ¿eh? El triángulo AEB es congruente con DEB. AEB con DEB, sí, pues lo que acabamos de mostrar. Esto es verdadero. Tercero, el triángulo ABC es equilátero. El triángulo ABC es equilátero. A ver, lo que nosotros tenemos acá es que estos dos trazos son iguales y por lo tanto es un triángulo isósceles. Y este lo tenemos marcado con tres rayitas, por lo tanto no puede ser, para que sea equilátero, todos tendrían que estar marcados con la misma cantidad de rayas. O sea, ahí está lo que es falso. Bien, ya llevamos entonces 26 ejercicios. Seguimos, nos están quedando los últimos. 27. El ángulo MNQ es congruente con el ángulo MPR. Ya. Y MN congruente con MP. ¿Ya? MN, lo voy a colocar de esta forma porque es todo este trazo. MN congruente con MP. Probar que el triángulo MNQ, ¿ya? Ahí está MNQ, este triángulo, ¿ya? Es congruente con MPR, con este triángulo. O sea, aquí nos encontramos nuevamente con esos triángulos cruzados que hace que de repente que a algunos les complique la existencia. Bueno, pero vamos trabajando con esto. Y en esto tengo que fijarme si tengo algo en común entre los dos triángulos, ¿no? Porque en otro tipo de ejercicio teníamos un lado en común. Y ahora si nos fijamos en estos dos triángulos en la posición en que están, aquí voy a colocar un ángulo beta. Vean que ese ángulo beta corresponde al triángulo, ¿cierto? MRP, ¿ya? Ahí está incluido beta, pero también está incluido en este, ¿ya? En MNQ, ¿ya? Y entonces nos damos cuenta que al colocar este ángulo, que pertenece a los dos triángulos que estamos tratando de comprobar de que son congruentes, y aparece este beta, este trazo, ¿ya? Que lo tenemos marcado de esa manera, y el otro que lo tenemos marcado con una rayita. Beta, esa llave, rayita. Y en el otro triángulo tenemos lo mismo. Beta, esa llave y una rayita. O sea, con el solo hecho de colocar este ángulo beta que corresponde a los dos triángulos, ya pudimos aplicar el teorema de ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y con eso comprobamos esto que nos estaban pidiendo, que los dos triángulos son congruentes por este criterio de congruencia que estamos aplicando. 28. Ya. Y con este
terminamos el video. Ya les mostré varios tipos de ejercicios. Yo creo que ya es suficiente como para que ustedes puedan entonces resolver cualquier otro ejercicio que les puedan dar. Dice, en el triángulo equilátero ABC, ya me dicen que es triángulo equilátero, o sea, eso no puedo dejarlo pasar, y coloco de inmediato que todos los ángulos son de 60 grados por ser equilátero, pero también sé que todos los lados tienen la misma medida. Este lado, ¿cierto? Este lado, este lado. Los tres miden lo mismo por ser equilátero. Ya. También me dicen que E es punto medio de AB. Ya. Si E es punto medio, el lado queda dividido en dos partes iguales. Oye, es súper importante que ustedes vayan marcando, pero todos los datos que me están dando. Y BD es bisectriz del ángulo ABC. ¿Ya? A ver, ubicamos acá está ABC, ahí está el ángulo, y como BD es bisectriz, el 60 queda dividido en 30 y 30. Listo. ¿Y cuánto es el ángulo X más el ángulo Y? Ya, empecemos a comprobar, a ver cómo podemos llegar a determinar lo que nos están pidiendo. Cuando me dicen de que E es punto medio, estamos uniendo C con E. Y en un triángulo equilátero, lo voy a colocar acá. Si este es un triángulo equilátero y unimos el vértice con el punto medio, ¿ya? Eso corresponde a una altura. O sea, estos ángulos son de 90 grados. Por lo tanto, ni un problema, y le agregamos aquí los 90 grados correspondientes. Al hacer eso, ya vemos que tenemos 90 y 30, que son 120, ¿cierto? Entonces podemos determinar ese ángulo, lo que falta para 180, ¿cierto? Que es 60 grados. Y si ese mide 60, la X es 120, ya que estos son ángulos suplementarios, la suma de ellos es 180. Si teníamos 60, 120. Y ahí completamos los 180. Ya. Pero este 120 o este ángulo X, vemos que es opuesto por el vértice. Con este otro ángulo, con este ángulo. Y por lo tanto, si este mide 120, este también mide 120. Los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida, son congruentes. Y en el triángulo donde aparece Y, tenemos un 120 y un 30, lo cual da 150 para 180, ese mide 30. Y nos pedían el ángulo X más el ángulo Y. Así que vemos que el ángulo X corresponde a 120 grados, el ángulo Y corresponde a 30 y nos da un total de 150 grados. Ya, perfecto. Bueno, ahí ya entonces cubrimos un buen grupo de ejercicios. Por ejemplo, este ejercicio 28, yo lo fui haciendo ahí a medida que se me iba ocurriendo que completar, y llegué entonces a la respuesta. Pero repito que en geometría la posibilidad de trabajar con ejercicio es pero de variados caminos. Entonces significa que a lo mejor algunos de ustedes, si este mismo ejercicio se lo dan, a lo mejor lo sigue por otro camino, pero igual va a llegar obviamente a la misma respuesta. Pero no significa entonces de que ustedes tienen que ver qué hice yo y hacer eso mismo, ¿no? Sí, lo que es importante es que ustedes vean cómo voy enfocando. Miren que aquí lo principal es el marcar los datos. O sea, yo creo que eso es fundamental. A mí todos los datos que me dan aquí en el enunciado, yo tengo que marcarlo. O sea, el ejercicio 28 parte diciendo en el triángulo equilátero ABC. Si yo leo eso y no marco nada, no hago nada, lo más posible es que el ejercicio no me vaya a salir. Y eso que lo estoy diciendo no es solamente para esta materia, es para cualquier materia de geometría. Siempre los datos, ojalá pasarlo, pero de inmediato a la figura. Así que no se olviden de eso, que es fundamental para resolver los ejercicios.
Bueno, y con esto estamos terminando la segunda parte del tema de congruencia. Recuerden que estoy cubriendo distintos contenidos. A ver, recordemos, partí con ángulos, 3 videos, pasé a triángulo, 3 videos, bueno, para que la cantidad no interesa. Pasé a ángulo, triángulo, después cuadrilátero, después circunferencia. De circunferencia pasé a teorema de Pitágoras, vimos perímetro y áreas, después área y volumen de cuerpos. De ahí pasé al teorema de Euclides, el teorema de Tales, ¿ya? Y ahora me estoy metiendo en la congruencia, o sea, tratando de cubrir todos los temas que ustedes puedan tener en algún momento, alguna dificultad o quieran ver cómo trabajarlo. Ya, aquí lo van a tener, van a estar todos los videos disponibles. Incluso aquí al final le voy a colocar el enlace a la lista de todos esos videos, ¿ya? ¿Y qué se viene? Bueno, si trabajamos con congruencia, ¿cierto? Quizás lo más lógico es pasar a lo siguiente, que es la semejanza, ¿ya? Semejanza de triángulo. Y para más adelante tengo ya estoy preparando, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los videos de medidas de trazo, porque ustedes ven que hemos estado trabajando principalmente con medidas de ángulos y nos está faltando trabajar más con medidas de trazo. Lo trazo que trabajamos fue el teorema de Euclides, pero falta más, ¿ah? Trazos en la circunferencia, interesante tema. Así que bueno, sigan entonces ustedes viendo los videos. Bueno, aprovechen de suscribirse y marque ahí la campanita, como dicen todos, para que cuando yo publique un video les llegue el aviso. Ya, eso es todo. Quedamos entonces hasta aquí. Ya nos vemos pronto, porque me gusta ir grabando los videos pronto para que, digamos, puedan tener ojalá todos los contenidos y cosas que ustedes necesiten algo y ahí esté. Y una cosa que me había faltado decirle, tengo que hacer video también de transformaciones isométricas, porque aunque tengo videos hechos, voy a hacer uno nuevo. Voy a hacer uno referente a cómo estoy trabajando con estos videos, o sea, de mucha ejercitación. Así que si todos los temas que estoy nombrando de geometría te interesan, entonces suscríbete para que puedas entonces acceder con esto apenas yo publique, te llegue la información. Ya, chao, nos vemos hasta un próximo video.